Bueno, juicio podría estar en contra de una actitud como la que acaba de hacer el Congreso, de poder aprobar una ley con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Es cierto, existe un desorden en el tema universitario, había un desborde por parte de algunas personas llamados promotores universitarios, que han establecido una serie de criterios y que han realizado pues una actitud totalmente que ha llevado al plano universitario a un tema desbordante y pésimo para el país. Pero además esta ley, creo yo, por encima de las acreditaciones y exigencias que está estableciendo para poder mejorar la calidad educativa, creo que también debe estar concatenada con la empleabilidad. O sea, muy pocas universidades y el sistema en general no se preocupa a dónde va el producto que sacan. No establecen un criterio de creación de facultades en función a la oferta de empleo que existe. Se crean universidades en materia de derecho, o facultades en derecho, medicina y otras, pero ¿hasta qué punto la ley tiene que prever también una concatenarse con lo que es el uso de la mano de obra que está saliendo de las universidades? Si tú le dices a una facultad, salvo en casos muy excepcionales en que planteas moratorias, como ocurrió con la educación, por ejemplo, con los institutos pedagógicos para revisar la calidad, pero si tú dices, no, y hay muchas facultades de derecho, la universidad privada te va a contestar con razón, ese es mi problema. Sí. Y que tiene que haber una. Cuando en otros países se trata de crear facultades, las propias universidades, cuando hay digamos un pensamiento ético correcto, comienzan a crear universidades de acuerdo a la demanda de mano de obra. Eso es lo que yo no percibo en esta ley. A ver, corrígeme si me equivoco, me parece que se crean en muchos casos facultades en función de la demanda, de la oferta de los alumnos, es decir, de acuerdo con lo que los alumnos quieren estudiar, con lo cual probablemente lo que hay es una desinformación en el chico que sale de colegio sobre qué carrera. Por ejemplo, te pongo un ejemplo caso, ¿no? La facultad de traductores. Te encuentras que hay dos universidades, al menos en Lima, que tienen facultad de traductores. Y los traductores terminan trabajando como secretarias o secretarios. No hay un trabajo efectivo para esa facultad, y en lo que realmente se convierte el egresado de la facultad de traducción es un experto en literatura, en temas de redacción, ortografía. ¿Quiere decir que la facultad de traducción no debería existir? No, debería, pero hay que ser sinceros cuando publicitan el tema de la facultad. Claro, yo creo que hay cubrir las brechas, ¿no? Que no cubre la actividad privada. Podemos, por ejemplo, en el tema de infraestructura, invertir bien el dinero de todos los ciudadanos. Exactamente, ¿no? O sea, comenzar a cubrir donde no entra la actividad privada del Estado. Yo sí creo que debe haber una supervisión. Ahora, el tema es en qué medida estamos comunicando bien las cosas. Eso es un buen punto. Es un punto importante el tema de la comunicación, porque se pueden generar diversos problemas de carácter social si es que en este momento, que es el momento creo apropiado, no se establecen los mecanismos y los mensajes adecuados para poder explicar a la población educativa de que una supervisión no necesariamente implica, en este momento al menos, una intervención por parte del Estado. Creo que en este sentido la sociedad tiene que entender que precisamos de algún tipo de mecanismo para ordenar el desorden que se ha generado a lo largo de los años. Y por ese sentido creo que una autoridad de ese nivel es importante, al menos en este momento y dentro de algunos años, hasta que podamos ordenar la casa en materia educativa, ¿no? La segunda, a pocas horas de vencer la segunda legislatura, el Pleno del Congreso debate los diversos proyectos de ley que dejaron pendientes, como el paquete económico planteado por el Ejecutivo. Realmente importante, ¿no? El tema de los gobiernos regionales, producto pues de esta ola de corrupción que existe, ¿no? Yo no sé si una vez más el Congreso cree que la solución está en la ley, entonces se prohíbe la reelección y se acabó la corrupción. Yo creo que no. Creo que no. Es una medida, creo yo, pero el tema de los gobiernos regionales y la corrupción hay que verla bajo dos perspectivas. Primero, desde la concepción de lo que es las bases de participación en un concurso público o licitación. Se sabe, por ejemplo, de que ahora los arreglos de esa materia se hacen en el momento de la elaboración de las bases.
¿no? Ya se elaboran con Ya se un elaboran, cierto ¿no? Dice, direccionamiento. quiero una persona de 1,80 m, canoso, ojos azules, entonces Hablando justamente... ¿Estás hablando de Guido? No, toda coincidencia con la realidad es pura coincidencia con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? El tema es el siguiente. Si damos la autoridad todavía a los gobiernos municipales o regionales para elaborar este tipo de bases, la pregunta es, siempre va a haber este tema de arreglos. ¿Por qué no pensamos al revés? De que sea una autoridad estatal la que establezca los límites, el cuadrante, el marco, los parámetros para la construcción, exactamente. Entonces, eso evitaría darle a ellos la posibilidad de armar el muñeco de acuerdo a lo que les conviene. Sucede también lo mismo con las obras provenientes del canon, ¿no? Yo creo también que en ese sentido, la autoridad regional debe decirle a la empresa minera que da el canon: mire, señores, a mí no me den la plata. Yo necesito para este año que me construyas este hospital, este colegio, esta carretera. Como se ha hecho con obras por impuestos que está efectivamente, y sea un órgano contralor el que verifique si lo que se gastó es realmente lo que le De acuerdo, iba vamos a dar a conversar a eso, persona. que es una propuesta difícil porque también es la renuncia absoluta al Estado a hacer casi cualquier cosa. Pero tenemos un debate en el Congreso que estábamos anunciando. Un poco una vergüenza que se dejen estos casos siempre tan espinosos, ¿no? Para el último para el minuto. final, para tener Eso siempre una excusa de irlo lleva a la arrastrando, interpretación, ¿no? pues, ¿no? Dice, te voy a sancionar, te bajo la sanción. Un momento, Sí, y le consta a José es. Chevasco que desde el primer día yo insistí en que los congresistas no deberían tener personal contratado por ellos a su servicio. Total. Quizá una secretaria, en fin, no lo sé. Uno. En algunos parlamentos ni siquiera la secretaria. Así es. Para decir, bancadas de 120 congresistas tienen un montón de secretarias, pero son secretarias de la bancada, De la bancada. no del congresista. Así como los técnicos, los profesionales y los especialistas son de la bancada y de las comisiones, no del congresista. Y eso requiere un cambio del reglamento del Congreso, ni legal ni constitucional. El reglamento del Congreso se podría hacer en el día. ¿Sí o no, don José Chevasco? Totalmente, es más, esas plazas deben ser concursadas públicamente. Ese tipo de simpatías, pues, donde llevan en Cortes muchos casos, personales. no, llevan al que pintó la pared o pegó el afiche a trabajar, llevan estas cosas, ¿no? Pero además impiden que el trabajo parlamentario tenga un norte común de la bancada, porque cada congresista con 6 personas que están justificando su puesto tienen su agenda personal y propia, ¿no? No, además ya basta de tratar a sus asesores como si fueran poco menos que de su propiedad, ¿no es cierto? O Es sea, que ese es el problema, si los contratas tú son de tu propiedad. dependen pues. de ti, dependen solo en de el ti. Congreso de la República, por cierto. Solo en el Congreso de la Porque República. nadie, pues, ningún trabajador es propiedad de su empleado. Además, no es que lo contratas tú, finalmente es un funcionario del Estado, no es un empleado del congresista. Claro, en ese es una sentido. relación, digamos, de clientelaje clásico, ¿no? O sea, ¿Cuándo Horrenda, cambió eso, José? horrenda. Mira, cuando existía la Cámara de Diputados habían pool de secretarias. Lo que tú conociste ahora como a la sala que está frente al Pleno, donde se coordinan los parlamentarios, ahí estaban El pool como de secretarias 15 o 20 secretarias donde iba el diputado con su documento y la señorita limpiaba, y- contestaba una carta. Y ojo, que en esa hacía época no una había ni llamada. computadoras, así que todo eso hasta más Exactamente. complicado, ¿no? Exactamente. Hoy día le tendrías que mandar un mail nomás. Efectivamente. claro. Y no Entonces, había asesores personales no de los había, congresistas. no había. Eso nace a partir ya del año 90, cuando se convierte en bicameral. Donde comienza, primero se crea un staff de personal para el parlamentario con 3. Un asesor, una secretaria y un auxiliar. Luego comienza a engordar el despacho hasta lo que conocemos. ¿Y cuánto es hoy? ¿No? Hoy son 7 personas. Aparte del coordinador que tienes en tu distrito electoral, Aparte, a quien le pagas por recibo. aparte de los asesores de bancada y aparte de los asesores de Y congreso. aparte, Además, encima se 2 contratan efectivos de la sin- Policía Imaginemos Nacional. una bancada promedio, una bancada de 20 congresistas, si en lugar de tener 7 personas por congresista, tuviera esos para la bancada. 2 por 7, 14, 140. Imagínate el nivel de profesionales que podrías alquilar, porque no necesitas 140, que podrías contratar, necesitas 20.
10 abogados, a lo mejor hasta un médico, un especialista en agro, un especialista en hidrocarburos, un especialista en medio ambiente. Un presupuesto para contratar a especialistas conforme vayas teniendo que impulsar leyes. Es no que ese tienes que modelo tener a un señor funcionó sentado ahí especialista más o menos en los 90. El asesor era contratado de acuerdo al tema que está, claro. Después lo soltabas al mercado para que se siga especializando y mejorando. Entonces contratabas... Era un consultor, básicamente. Nada más. No lo tenías de forma permanente, ¿no? Hoy el Congreso lamentablemente está sufriendo estas cosas. Tenemos una legislatura que se termina hoy. Están quedando más de 100 proyectos en el orden del día. Algunos de los cuales podrán ser vistos por la Comisión Permanente. Sí, se genera el artificio de que pasan a la permanente todo aquel proyecto que quede en la orden del día para poder ser debatido, pero no siempre es debatido. De manera que ese orden del día va engordando con el tiempo, ¿no? Y hay otros temas como el de Coteva y otros temas políticos que al Congreso, al no dar una explicación a la población por qué no se ve, o por qué no se puede discutir, se genera la especulación y deviene nuevamente en el desgaste de la imagen del Parlamento al 9%. Pero ¿es especulación o es realmente una forma de enterrarlo por ahí? Es que el manejo de la agenda del Pleno ya obedece al presidente del Congreso. A su mesa directiva, ¿no? Y a su mesa. Entonces ellos conversan, ¿ponemos esto o no lo ponemos? Entonces hay una serie ahí de mucho que explicar todavía, ¿no? en esta mesa directiva que ya se va. La tercera. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, aseguró que se han tomado las necesarias para evitar que se politicen los procesos que enfrentan algunos presidentes regionales. Probable que ha sucedido, ¿no? Gorda todo este tiempo y como ya no pueden hacerse de la vista gorda, efectivamente, eso es lo que ha generado pues que existan ya tantos presidentes regionales cuestionados y tenemos ahora uno último que está ya con orden de captura nacional e internacional. Pero eso no... La nación ignora de que las medidas desde el gobierno son las más saludables en el largo plazo. Nosotros estamos acostumbrados, en el caso de la regionalización, a evitar las confrontaciones de fronteras absurdas que existen entre regiones o provincias realmente, y el Estado debe tener la condición necesaria para poder actuar con cierta autoridad y explicarle de que no necesariamente el estar separados es lo mejor. Bueno, y hay que comenzar a unir criterios, porque al final todos somos peruanos. Pero nadie ha hecho una campaña de educación, ni los gobiernos regionales. Hay un temor político en ese sentido. Que hablábamos... Beneficio tributario a dos... Hablando un poquito de economía. La regionalización italiano y el español, comenzamos a darnos cuenta de que a nivel regional comenzaron a hablarse de balance de pagos regionales y una serie de herramientas macroeconómicas aplicadas a la región para que se den cuenta ellos cómo los beneficia al interior del proceso, y acá cosa que no se hace. Vemos como una cuestión alejada usar algunos criterios macroeconómicos, por ejemplo, para poder administrar bien y poder generar mayores beneficios a las poblaciones. Tienen una visión distinta a la que actualmente le estamos dando. Lo conversábamos. La cuarta noticia: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una iniciativa peruana que regula el uso de armas por civiles. La resolución, que apoyan 44 de 47 países miembros del Consejo, busca evitar su mala utilización y daños a terceros. Sí, debe llevarnos a la reflexión un poco, ¿no? El tema del alquiler de armas. Pasaba bien en internet la tarifa. ¿Cuánto alquila o vende una granada? ¿Qué cosa? Sí. Está 200, la recarga, 1000 soles, la granada, 200 soles, el alquiler, 100 soles diario de una pistola. Y eso estaba publicado en un informe que hizo un diario local, que es La República, y está publicado en internet. Otro tema que no reflexionamos es el tema del tráfico y contrabando de armas, que es otro tema que allí tendrían que estar los controles, más que en alguien porque al final, cuando vemos la noticia, siempre se habla del arma que usó el delincuente y muy poco del arma que usó el que fue atacado o asaltado. Y eso ¿qué te da a entender? Que los que tienen las armas son los malos y no necesariamente los buenos. Y cuando el bueno usa su arma, lo quiere meter preso. Lo meten preso. Uy, lo meten preso. Entonces estamos aquí pues en el mundo al revés, ¿no? Yo creo que el tema sirve para reflexionar y para ver qué hacemos con este tráfico de armas en el mercado negro, sí, que es evidente, ¿no? Y también hay otro tema que el gobierno anterior debo reconocer, y cuando le dijimos no sé, yo tengo registrados todos los que son legales. Claro. Sí, listo, se acabó la historia.
renovado licencias, que en la actualidad suman 200.000 personas. Punto final. O sea, sí, y le digo, 200.000 y cuando armas que no han sido renovadas de licencia por parte de ICAM. o sea, que es un organismo absolutamente inútil, pues si solo dentro de sus funciones está revisar lo legal cuando todo... Y la quinta y última de hoy. Uruguay se queda sin su goleador. Para el partido decisivo frente a Colombia en el Mundial de Brasil, Luis Suárez no estará presente. La FIFA inhabilitó al futbolista 9 fechas por morder al italiano Giorgio Chiellini en el encuentro. Sí, Toda la mandíbula. Sí le daría, no sé, un abrazo por la salida ingeniosa esa al uruguayo que le trata de tapar el hombro. Sí. Le sube el polo como diciendo, ya cállate. Y un chiste hacia el mujer le dice, ¿y esas mordidas que tienes ahí? No, a ver, vengo de jugar pelota con Suárez y me mordí. Ya saben. Bueno, nada, que Uruguay sigue en el Mundial, que le vaya muy bien, pero a Ya el sancionar sábado, yo iba a decir mañana, comienzan los octavos de final. Mañana Y tenemos no hay a fútbol. 7 equipos de América. Creo que es el mayor número. Que nunca ha pasado a octavos de final. 7 equipos de América. Así que, por 7 de favor, Europa y 2 africanos. Lo que no podemos negar es que este Mundial está divertidísimo, hasta con mordisco. Muchas gracias A ustedes, Fernando gracias. Leche Vasco y a Aldo Panfichi por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos.